Este hombre lo ha perdido todo. Era un cirujano exitoso y ahora sus manos han quedado destrozadas. Era rico, galante, muy seguro de sí y un brillante cirujano, hasta que por un descuido lo perdiera todo en un instante. En un templo antiguo, una especie de hechicero roba unas escrituras prohibidas. Un encantamiento es lo que contienen esas páginas. La guardiana del templo intenta frustrar el robo. Pelean con una combinación de artes marciales y magia, pero al final el ladrón logra llevarse las páginas. Conocemos al doctor Stephen Strange. Es cirujano y es el mejor. Salva personas incluso cuando sus colegas las dan por muertas. Su conocimiento y precisión son únicos. Actúa desde el ego. Le importa mucho la fama y ser reconocido por los demás. Algunos casi no lo soportan por su nivel de presunción. Steven se viste de gala y sale en su Lamborghini a dar una conferencia sobre neurología. Maneja a alta velocidad, seguro de sí mismo, pero una leve distracción lo lleva a un trágico accidente. La operación que le hacen implica unos fijadores metálicos en las manos que le destrozan los nervios. Él piensa que con la operación le han arruinado la vida. Acaban de arruinarme. Aquí vemos cómo Strange se encuentra en una vibración de culpa. Está culpando a los demás por lo que le ha sucedido a sus manos y no está siendo responsable de lo que pasó, siendo que él mismo fue quien se distrajo cuando manejaba. Recordemos que la culpa es de las emociones con vibraciones más bajas, que no nos permite salir del hoyo donde estamos. Strange se siente frustrado, no encuentra salida a su problema, pues piensa que hacer cirugías era su vida y al ya no poder hacerlas, cree que su vida ha perdido el sentido. Una vida sin mi trabajo. Aún es vida. ¿No entiendes? Hay otras cosas que le darán sentido a tu vida. ¿Cómo qué? ¿Como tú? Aquí es bien importante ver cómo a veces el ego nos hace pensar que somos lo que hacemos, ¿no? O el título que tenemos. Por ejemplo, yo soy arquitecto, soy médico, soy abogado, soy constructor. Y el ego nos hace creer que somos eso. Hay una identificación muy grande con lo que realizamos en nuestro día a día. Tan es así que cuando por alguna razón lo tenemos que dejar de hacer, nos sentimos totalmente aislados o vulnerables o como si ya no fuéramos alguien, ¿no? Siendo que somos una parte ya del todo, una parte de la creación. O sea, es decir, todas esas etiquetas que nosotros mismos nos ponemos, a veces en vez de hacernos más grandes, nos hacen más pequeños porque nos limitan a una pequeña fracción, siendo que somos parte de una inmensidad mucho más grande y podríamos hacer, realizar y pensar casi cualquier cosa. Entonces, muchas veces ese ego, con tal de identificarse con algo, nos está limitando en realidad. Es lo que está sufriendo aquí Doctor Strange cuando piensa que ya no puede hacer ninguna operación y también se desvaloriza a sí mismo, ¿no? Piensa que ya entonces su vida no sirve para nada, ya que asociaba todos sus días a hacer cierta actividad. Durante la rehabilitación, no para de decir que no podrá sanar. Su terapeuta le cuenta de un caso prácticamente milagroso, de un tipo con daño nervioso que no podía caminar y sufría de dolores constantes. Un día simplemente no regresó. Tiempo después lo vieron por la calle caminando, lo que parecía imposible. El momento de crisis también puede servir para mejorar, para reinventarse. El expediente del paciente que logró sanar milagrosamente llega a sus manos y se dispone a conocerlo. Lo ve jugando básquetbol, su sanación fue real y le pregunta cómo lo ha hecho. Entonces escucha que dejó de ver su problema desde lo físico y expandió su mente y su espíritu. Renuncié a mi cuerpo por completo. Creí que mi mente era lo único que me quedaba, así que traté de elevarla. Los males físicos tienen un trasfondo no físico. Cuando logramos comprender esto, asimilarlo y hacerlo parte de nuestra vida, podríamos salir de cualquier situación, de cualquier enfermedad, de cualquier dolor. Al final le dice que debe ir a Camardash. Sale en busca de ese templo y después de una travesía logra encontrar el sitio. Olvida todo lo que crees conocer. Una vez en Camardash conoce a Ancestral, quien acepta haber ayudado al tipo que volvió a caminar. Strange pregunta ¿cómo? Bien marcado aquí, ¿no? Que el ego siempre quiere saber cómo, el cómo. Ancestral le responde que solo ayudó a que se convenciera de que sí podía caminar. Él no caminaba. Yo lo convencí de que sí. ¿Y si te dijera que a tu cuerpo se le puede convencer de cambiar las agrupaciones en toda clase de formas? Nuestras creencias y pensamientos tienen el poder de reorganizar la materia
y con ello las células que componen nuestro cuerpo también. Lo que hago es reorientar el espíritu e impulsar al cuerpo. El espíritu sana al cuerpo. El espíritu sana al cuerpo, es lo que escucha de Ancestral, pero su ego y su programación no le permiten aceptar esa idea, pues no cree en el espíritu y entra en negación. Strange aún necesita ver para creer, entonces Ancestral se lo muestra. Le toca su tercer ojo y lo hace ver cosas que estaban lejos de su imaginación y lejos de su comprensión. Tiene una especie de viaje astral en otras dimensiones, mientras Ancestral le va explicando que el universo material es solo una parte del todo, que los sentidos son limitados, que los pensamientos moldean la realidad, que este universo es uno entre un número infinito de ellos. Los pensamientos dan forma a la realidad. Los pensamientos repetidos que tenemos en la cabeza, combinado con los sentimientos correctos, es lo que le va dando la forma a la realidad. Este universo es uno más de un número infinito. Esto hace referencia a la infinidad de escenarios que existen en este universo. Claramente, para cambiar de un escenario a otro, tenemos que cambiar nosotros de vibración. Por fin Strange cae en cuenta que debe dejar atrás todo lo que creía saber y pide que le enseñen. Su ego se ha disuelto. Ancestral charla con Mordo sobre el enemigo que los acecha. Nuestros demonios nunca se van, Mordo. Solo nos queda ser aún más fuertes. El único enemigo que existe no está fuera. El único enemigo que existe está dentro de nosotros. Son nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras incertidumbres. Caecilius, quien robó las páginas prohibidas y exalumno del templo, es ahora líder de una secta que trata de invocar un mal supremo para la Tierra. Al día siguiente, Strange se dispone a aprender. Estudio y práctica es lo que queda por delante. Se le dice que puede viajar por todo el multiverso con ayuda de la visualización. Visualizar. Imaginen cada detalle. Entre más clara la imagen, más pronto y sencillo lograrán abrir el portal. Visualizar es imaginar y sentir lo que queremos, cada detalle, como si ya estuviese aquí. Es así como podemos acceder a otra realidad. Strange no logra crear portales correctamente y cree que el problema está en los nervios de sus manos, hasta que le muestran a un maestro que logra hacerlo solo con una mano. Aquí claramente Strange sigue en la frecuencia de victimismo. Ya vemos que esa frecuencia es de vibración muy baja y no nos deja progresar. Entonces le ponen una prueba, dejándolo solo en la cima del Everest, hasta que pueda crear un portal él solo. Strange primero se frustra, pero logra transmutar sus emociones hasta poder crear el portal. Es entonces que se enciende una luz en él. Strange se rasura la barba, cambia de imagen, ha cambiado. Esto es bien interesante y a nosotros mismos nos ha sucedido, quizás sin darnos cuenta, pero el subconsciente se maneja, el lenguaje del subconsciente es a través de simbolismos, pero por lo regular este tipo de acciones como cortarme el pelo o cambiarme de look radicalmente simbolizan para el subconsciente un parteaguas, un antes y un después en mi evolución mental, espiritual, y claramente que inconscientemente trato de reflejarlo en mi aspecto físico. Strange progresa rápidamente, pues lee tanto como puede y lo aplica. Se infiltra a la biblioteca y lee fragmentos del libro prohibido. No solo eso, toma un objeto místico sin permiso y convoca un conjuro que regresa el tiempo. Vemos cómo Strange es curioso, impetuoso, no teme demasiado a las consecuencias, se comporta como un niño en ese aspecto. Él actúa siempre con confianza en sí mismo, lo que lo lleva constantemente a salirse de su zona de confort, a aprender más y a hacer más. De pronto es sorprendido por sus colegas que le explican que no debe jugar con las líneas temporales y le advierten de las amenazas que hay afuera, como el monstruo Dormammu, devorador de mundos, a quien Caecilius pretende traer a la Tierra. Es ahí que el mismo Caecilius ataca el templo. Strange pelea y logra resguardar la reliquia del tiempo, aunque termina gravemente herido. Logra crear un portal al hospital donde trabajaba y donde se encuentra su amiga, la doctora Palmer, a quien le pide que lo salve, pues su herida puede ser mortal. Una vez repuesto y más comprometido que antes, Strange se dispone a regresar para detener el plan de Caecilius. Él y otros hechiceros sobrevivientes le hacen frente ante un nuevo ataque. En medio de la pelea, Strange está a punto de ser asesinado, pero interviene la Ancestral. Ella lucha con gran habilidad, pero en un descuido es herida de muerte. Tras una operación fallida, termina la existencia de la Ancestral.
Strange ahora acepta su nueva realidad. Entiende que sus manos no volverán a ser las mismas porque ya no es el mismo. Y se compromete con detener a Caecilius de Dormammu. Muy bien, vemos aquí un punto de inflexión, porque hasta antes Strange no había aceptado su nueva realidad, que ya no podía operar y que ahora podía realizar un tipo de cosas diferentes. Pero empieza a aceptarlo, y es desde la aceptación desde donde podemos cambiar las cosas. Es una vibración mucho más alta que la de culpa, y entonces desde la aceptación podemos pasar a otras frecuencias más altas, ¿verdad? Y es donde podemos cambiar y mejorar. Strange llega tarde. Caecilius ha abierto las puertas del mundo a Dormammu, que viene a devorarlo. Entonces, Strange se le ocurre y aplica un hechizo que revierte el tiempo, a la vez que sigue peleando. Entonces se percata que hay otra forma de detener al monstruo Comemundos. Strange se dirige directamente hacia el monstruo y antes de hablar con él, se aplica un hechizo a sí mismo. El monstruo no lo escucha y lo destruye. Pero Strange reaparece gracias al hechizo que se aplicó. Hizo un bucle temporal que lo hará repetir ese momento una y otra vez. Este es el argumento que usa para persuadir al monstruo. Lo amenaza con repetir ese momento por toda la eternidad, a menos que deje la Tierra en paz y que se lleve a sus fanáticos consigo. El monstruo, después de tantas y tantas veces de pelear con Stephen Strange, acepta y se marcha y se lleva el peligro con él. Claro, Stephen Strange era un médico y una persona brillante, movido ampliamente por el orgullo, eso es verdad. Y el accidente le otorgó una oportunidad también, fue un parteaguas en su vida. Pues el accidente no solo le quebró las manos, le quebró la falsa idea de que podía controlar absolutamente todo. Silencia tu ego y tu poder surgirá. No solo eso, o sea, se empezó a dar cuenta de que había una realidad más allá de solamente lo que hacían. Interesante que sean sus manos, que es la herramienta más importante para hacer cosas en este mundo físico y material, y es lo que se quebró, ¿no? Este medio tan importante que tenemos para hacer cosas físicas y materiales, tuvo que sucederle eso para que brincara al siguiente nivel y se diera cuenta que había mucho más que crear, que hacer y que compartir con otras personas. Por supuesto, eso lo llevó a aceptar, a reconocer y a entender que su verdadero poder no estaba en sus manos, sino en su conciencia. Gracias por haber escuchado esta interpretación. No olvides suscribirte al canal. Chao.